Nos encontramos reunidos una vez más para continuar platicando con algo que se quedó pendiente en la charla anterior, un asunto muy interesante y que por supuesto muy pocos han abordado en los programas de análisis que se hace sobre la realidad nacional, sobre el devenir en nuestro país. Y es la elección en Estados Unidos de Norteamérica en relación con las variables que implican los procesos contra Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos. En ese sentido, y para poder comenzar de la manera en que quienes nos favorecen con su atención implicaría esta charla, pues les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que están interesados en la información objetiva, en los puntos de vista imparciales e informados, especialmente a los docentes y estudiantes de este gran y hermoso país. Con cariño muy particular a aquellos con los cuales hemos compartido aula y por supuesto para nuestros analistas el día de hoy. El apreciable historiador Filiberto. Buenas noches, Filiberto. Buenas noches, aquí estamos de nuevo, Luis. Perfecto. Junior, Así como al saludos. querido historiador, administrador, perdón, ya le estoy cambiando, y mercadólogo Junior Borges. Buenas noches, Junior. Buenas noches a los tres desde la fría Toluca, porque ahora sí ya bajó más la temperatura. Disculpen ustedes. No, no hay cuidado. Siempre un placer poder platicar con ustedes y generar polémica. Seguramente muchos de los que nos escuchan tacharán algo que decimos, corregirán algún dato, y es que todos tenemos diferentes fuentes. Pero precisamente el tener esas fuentes diferentes y el tener un punto de vista propio como el nuestro, que no está comprometido con el sistema político, con el régimen político, con un partido político en concreto, ni con un interés más que el de brindarles datos, información para generarles un mejor juicio, es lo que enriquece un trabajo como el que realizamos. En la charla anterior estábamos platicando si al final, si el hecho de que hubiera estos procesos, que es el tema principal, tenía alguna injerencia o impacto en las próximas elecciones en Estados Unidos. Y decíamos que por ahí se mencionan nombres junto de Genaro García Luna, junto a Salvador Cienfuegos, como un lado Felipe Calderón, que se ha manifestado abiertamente a favor de Joe Biden, y por otro, el de Enrique Peña Nieto, ¿no? Por supuesto, saltan otros nombres como el de Marcelo Ebrard, que es el actual secretario de Relaciones Exteriores, y las expresiones que realiza en torno de esta situación. Pero bien decía también en aquella conversación, Junior, que tal vez no directamente tenga que ver lo que está ocurriendo con la realidad política en Estados Unidos. Frente a eso, Filiberto nos comentaba que también en nuestro país se aproximan elecciones y que acá puede tener un impacto que, ¿por qué no?, también podría manifestarse allá. En ese sentido, vamos a continuar nuestra conversación. Y nos gustaría que Filiberto nos dijera un asunto muy interesante que se desprende de todo este marco que establecemos. Ya que Estados Unidos no ha invadido a otros países en la actual administración con Donald Trump, con acciones como esta del proceso contra García Luna y el proceso contra Cienfuegos, ¿podría Donald Trump estar comprando los beneficios que regularmente le traen las invasiones a Estados Unidos? ¿Cómo ves, Filiberto? Pues es una pregunta muy interesante. En parte, esto que planteas, ¿no? De un Donald Trump que de alguna manera es aislacionista o al menos no tan claramente intervencionista. Yo, como tú lo sabes, difiero un poco respecto a este pacifismo de Donald Trump. A mí me parece que Donald Trump se involucró mucho directamente con el caso de, el golpe de Estado en Bolivia. Y a mí me parece que Donald Trump también ha estado a punto de desatar una guerra al inicio de este año al haber, a través de un dron, asesinado a un general de Irán en territorio iraquí. Justamente Irán respondió en aquel entonces eh, con algunos misiles contra barcos estadounidenses, contra bases militares. Afortunadamente, eh, para el resto del mundo, los iraníes no estaban preparados para una guerra, cosa que demostró el hecho de que tiraron un avión comercial que estaba saliendo de una ciudad eh, pensando que era un misil enemigo
Entonces esto pues los hizo quedar en evidencia que no estaban preparados para una guerra aérea, detuvieron sus movimientos, digamos, tácticos de guerra y afortunadamente para Donald Trump no se desató a principios de enero, febrero de este año la guerra con Irán. Entonces yo soy muy cauto con respecto a este asunto de que Trump realmente no esté cambiando una cosa por la otra. No creo que él abarca todo lo que puede. Recordemos que también en algún momento mandó algunos misiles a Siria y también por otro lado, pues aunque fue a negociar con el gobierno norcoreano, estuvo en una crisis muy fuerte Japón porque los japoneses se preguntaban si podían romper parte de su constitución que les impide defenderse de manera militar en caso de una agresión coreana. Entonces Trump tuvo que ir a reforzar la seguridad japonesa y esto no nos está hablando de un presidente pacifista. Lo que tenemos más bien es un presidente no beligerante, ¿no? Es muy parecido, válgame la comparación, yo sé que es una comparación difícil de hacer, pero es como cuando en la Segunda Guerra Mundial los alemanes invadieron Francia y luego España se declara no beligerante. Es decir, no es que sea neutral, sino es no beligerante. Y sí hay una distinción bien importante y fundamental en esto. Una nación neutral es aquella que no tiene partido a favor o en contra de una postura. Pero Estados Unidos no puede ni ha sido nunca una nación neutral. Es una nación que en este momento eh, se está declarando no beligerante, pero por cuestiones también políticas. Qué tanto Trump ha detenido su discurso agresivo al resto de los países? Porque se avecinan las elecciones. Entonces, a mí me parece que, como ya había comentado en alguna ocasión Junior en otra charla, una vez que pudiera ganar nuevamente las elecciones, tendríamos que ver si es el mismo Trump que está hablando en estas campañas o cambia ese Trump por un Trump otra vez más agresivo. Recordemos que en el último debate que recientemente se hizo, Trump eh, sí volvió a levantar la voz contra los migrantes mexicanos y sí volvió a levantar la voz eh, contra la entrada de miembros de naciones islámicas. Entonces, es importante que hagamos esa aclaración, me parece, ¿no? Es decir, yo no creo que Donald Trump esté jugando la carta diplomática solamente, sino que en realidad está ganando tiempo para ver si puede obtener su reelección. Por lo pronto, ese sería mi comentario. Me parece que perdimos al compañero Luis Tetzicatl de allá de la Ciudad de México. Junior, ¿puedes activar tu audio? No te escuchamos. Me parece que tú tenías Perfecto, ya. alguna cosa que querías comentar. Igual podemos aprovechar para Sí, que la comentes en lo que regresa nuestro colega Luis. es correcto. Bien, mira, eh, sería lo siguiente. En relación a que si Estados Unidos estuviera facultado para poder pues actuar a través de un juzgado a funcionarios de México. Yo lo que considero es que, dado lo que hemos estado ahorita platicando los tres, ¿sí? Dado que hay delitos que de alguna manera se están cometiendo en el orden federal bajo la jurisdicción norteamericana, pues claro que está facultado, porque sería lo mismo que provenir aquí un extranjero, ¿verdad? Cometiera un asesinato y bajo la constitución política mexicana y el que se le va a someter a un juicio sin importar la nacionalidad de esta persona, por lo que sí está facultado. Y los tratados hoy, por ejemplo, nos están llevando a que hoy la justicia, y que creo que es algo que todavía no están entendiendo los políticos de México,
y menos los medios de comunicación. Hoy los tratados nos están llevando a que la justicia ya sea trinacional, es decir, ya están rebasando las fronteras gracias a estos tratados que se han venido consumando sexenios pasados. No perdamos de vista que hasta no hace mucho tiempo, ¿verdad? Nosotros entramos a la seguridad de Norteamérica. Entonces, cuando se habla del orden jurídico, de la seguridad de Norteamérica, claro que ya se están rebasando las constituciones de cada país para dar paso a los tratados que se están firmando de manera internacional. Eh, por lo que no tengo ni la menor duda de que sí lo está, ¿no? Eh, Ahora bien, con respecto a lo que comentaban hace un momento, yo considero que, por ejemplo, Estados Unidos, sin importar quién sea el político que esté encabezándolo, tiene una estrategia de imperio clarísima, ¿verdad? Es decir, eh, llámese Obama, llámese Bush, ahora Donald Trump, ¿no? Lo cierto es que siempre siguen una misma línea de conducta, eh, no permitiendo que otros países pudieran llegar a avanzar, ¿verdad? Y también no perdamos de vista que Estados Unidos, su economía se mueve bajo la economía de la venta de armas. Entonces, Estados Unidos o tiene que crear conflictos bélicos o tiene que de plano protagonizar de estos conflictos para poder justificar, por ejemplo, ¿sí? La producción de arma y de esa manera empezar a echar a andar su economía. Ahorita yo estaba leyendo hace algunos días el conflicto que está ahorita en el Asia Pacífico entre China y ellos, en donde ya el Congreso ha firmado, ¿no? Ha autorizado que Estados Unidos le venda armas a Taiwán para que Taiwán se pueda, pues, defender de China, ¿no? Entonces, pues ahí está más que claro que a su favor está otra vez, ¿verdad? La venta de armas, indistintamente la causa o la bandera que se esté buscando defender, ¿no? Entonces, ese tipo de causas, ¿sí? Es la que de alguna manera lleva a un presidente vigente muchas veces a buscar la reelección en Estados Unidos, a ganar la segunda parte de su mandato. Ahorita, por ejemplo, con el caso de García Luna, con el caso de Cienfuegos, en algún momento Donald Trump pudiera estar echando a andar la narrativa de estar atacando a estados que ya están criminalizados, es decir, eh, narcogobiernos o narcoestados. Ese es un discurso que él puede echar a andar y ese discurso le puede funcionar bajo el estandarte de seguridad nacional que todo político estadounidense siempre le ha sacado raja al momento de las votaciones, ¿no? Entonces, es algo que yo pondría bajo la mesa y a su consideración. Gracias. Bueno, muy interesantes ambas opiniones. Por supuesto, el hecho de que tengamos un diferente perfil profesional también nos da la oportunidad de tener diferentes interpretaciones de la realidad. A mí siempre me ha llamado la atención el que podamos, por ejemplo, confrontar a un historiador con un administrador y mercadólogo, porque evidentemente siempre se piensa que el historiador tiene una visión crítica del devenir y que el administrador o el mercadólogo tiene una versión oficial del devenir. Entonces, en esta ocasión, esto queda evidenciado. Y no porque necesariamente estén opinando cosas diferentes, sino porque efectivamente es diferente, eso sí, la posición frente a esta realidad que aparece a vista de todos. En ese sentido, yo quiero recordarles, y digo recordarles porque como ustedes bien saben, lo hemos planteado en otras ocasiones, en conversaciones más en corto, dos situaciones. A ver qué les parece para que podamos seguir comentando esto tan interesante que es cómo impacta la realidad de los mexicanos en el devenir de los norteamericanos, ¿no? Esto a partir, lastimosamente en esta ocasión, de estos dos hombres señalados como delincuentes, porque todavía son inocentes hasta que se demuestre su
culpabilidad. Eso es cierto. Sin embargo, todo lo que ha ocurrido y lo que hemos conocido, los datos que han aparecido a la luz pública, pues nos hacen sentir esto a flor de piel, ¿no? Una herida que procura, que busca y que espera que se haga justicia, ¿no? Que se le dé respiración. ¿Cuáles son los dos puntos? El primero, después del primer debate entre Donald Trump y Joe Biden, uno de los jefes políticos de Genaro García Luna, el más importante, Felipe Calderón Hinojosa, por eso yo mencionaba el dato hace un momento, tuiteó consejos, según él, al candidato demócrata y agregó: Trump es incapaz de controlarse, es incapaz de respetar las reglas. Antes bien hace todo lo posible por romperlas y es incapaz de respetar a los demás. Por eso no debe seguir. Esta es una afirmación que realiza Felipe Calderón. El comunicador Jorge Rocha, en Estados Unidos, le criticó señalando algo en relación de esta afirmación. Y es muy interesante. Se pregunta, ¿cuántas elecciones ha ganado? Recordemos cómo llegó Felipe Calderón a la presidencia de México. Y justamente Rocha está haciendo alusión al fraude electoral que aparentemente llevó a Calderón a Los Pinos. Digo aparentemente porque todo esto pecaríamos de ser inocentes si dijéramos que no ocurrió. En los procesos electorales en México siempre hay muchas cosas que analizar y durante esa elección, como en otras, por supuesto, quedó una gran duda de cómo fue que llegó a Los Pinos, ¿no? Por eso la pregunta y tan ácida la actitud de este comunicador. El segundo punto es que Charles Jacoby, yo sé que esto le suena, responsable del Comando Norte que combatió el narcotráfico de drogas durante el gobierno del demócrata Barack Obama, en 2014, el Senado de Estados Unidos reconoció las ideas innovadoras de Salvador Cienfuegos. En la materia de ataque frontal al narcotráfico, imagínense, en correspondencia, nuestro anterior secretario de la Defensa Nacional, también en 2014, en un evento que se dio en la Secretaría de la Defensa, que era su responsabilidad, entregó una condecoración al comandante norteamericano. Durante el acto, reconoció este comandante norteamericano como amigo y hermano en la causa común a Salvador Cienfuegos. ¿Cómo ven esta situación? ¿Cómo ven esta realidad, Filiberto? ¿Consideras tú, nos gustaría saber tu punto de vista, consideras tú que los eventos mencionados tienen relación con la próxima elección en Estados Unidos? Pues, híjole, es bien difícil contestar la pregunta que estás planteando, Luis. A mí me parece que como ya había comentado Junior, no necesariamente Trump al menos ha capitalizado en el ámbito público estos, estas, estos arrestos y estos casos, ¿no? Ciertamente para el ciudadano promedio de los Estados Unidos no es uno de los temas prioritarios, como ya habíamos comentado en una de las charlas, sino que en la escala de temas con mayor importancia para el ciudadano estadounidense, pues hay varios que no incluyen, ¿no? Pues por supuesto la situación política de su vecino del sur, lo cual es bastante demostrativo de que e ilustrativo de que el ciudadano promedio de los Estados Unidos no tiene muy clara cuál es el gran peso que tiene esta nación como miembro de la comunidad, digamos, de Norteamérica, ¿no? Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, muchas veces se están mirando nada más el ombligo y no se dan cuenta de todos estos detalles. Pero el hecho de que los militares estén involucrados, o en este caso, ¿no? Cienfuegos esté involucrado en una acusación de este tamaño, me parece, pues sí, que puede incluso iniciar una crisis, pues diplomática, no sé. Miren, yo me tomé la molestia nuevamente de agregarle a la presentación sobre el tema que hemos estado viendo el asunto de algunos generales y un teniente coronel que en algún momento también fueron acusados, ¿no? De
estar ligados al, al crimen organizado. El caso más famoso que ustedes seguramente recordarán, el de Jesús Gutiérrez Rebollo, allá en los lejanos años de 1997 fue acusado el general de división Jesús Gutiérrez Rebollo de narcotráfico, corrupción y delincuencia organizada. Por allá del año 2002, o sea, esto no es 100% nuevo. En el año 2002, también aquí se supo del caso de Mario Arturo Acosta Chaparro, ¿sí? Y su papel en la Guerra Sucia en México, y en octubre de 2002 también fue arrestado por cargos, se le acusó sobre algunas irregularidades. Aquí, digamos, es una selección de algunos de los personajes más ilustrativos dentro del ejército mexicano que han llegado a ser acusados. Pero, por ejemplo, a diferencia de Gutiérrez Rebollo, que claramente terminó siendo encontrado culpable, algunos de estos casos han sido, después de un largo proceso, han sido rehabilitados. Y, por ejemplo, es el caso de Tomás Ángeles Duajare, o Duare, que fue asesor, por cierto, de Cienfuegos para allá del lejano año del 2012. Entonces, habría que ver también los nexos, ¿no? Los enlaces que hay aquí entre personajes que todavía están en el ejército con el general ahora detenido en los Estados Unidos. Es decir, no puede ser que el general Cienfuegos trabajara solo o que hubiera, en caso de que sea culpable, no tuviera algún tipo de complicidad con miembros del actual ejército mexicano. Sí es cierto que hubo un cambio, ¿no?, en cuanto a la Secretaría de Defensa, pero algunos de estos personajes trabajaron cerca de Cienfuegos. Y otro que trabajó cerca de Tomás Ángeles fue Silvio Isidro de Jesús Hernández, que fue teniente coronel, retiraron allá en el lejano año del 2002, pero que en 2012, como Tomás, fue acusado de algunas irregularidades. Curiosamente, Silvio Isidro de Jesús fue en algún momento también escolta de Andrés Manuel López Obrador, por allá de la década pasada, cuando también Obrador fue candidato para la presidencia de México, precisamente antes de que llegara al poder Felipe Calderón. Entonces, a mí también esto me preocupa, porque yo creo que no podemos quedarnos nada más con el tema de Cienfuegos. La pregunta es, ¿quién más está relacionado con estas irregularidades dentro del ejército mexicano que todavía quede con cierta voz, mando y tradición? Pero lo dejo ahorita por lo pronto en esa idea. Muchas gracias. La verdad es que me llama mucho la atención cada uno de los puntos de vista que tienen, sobre todo porque tengo que decirlo irremediablemente, en mi condición de politólogo sí nos generamos una visión a futuro, ¿no? Sí tenemos que plantear con los elementos que tenemos un panorama que tendría que llegar. Por ejemplo, en este caso, yo sí considero que estos procesos judiciales en Estados Unidos pueden tener impacto en la elección. Sería lógico que dijera que por esta simple y sencilla razón, los delegados en esa democracia indirecta que practican los norteamericanos van a votar por Donald Trump. No creo que esté en ese sentido. Más bien me parecería que con los actores políticos que están incorporándose de forma natural a este debate sobre la corrupción en la defensa nacional, pues aparecen y dejan un mensaje. Me refiero al gobierno de Estados Unidos, no a ellos por sí mismos, no los personajes que salen como Calderón, como Obama, ¿verdad? Como algún secretario de la defensa
ministro de la Defensa de Estados Unidos en la administración anterior, sino el mensaje que deja Trump, ¿no? Es una cuestión como entre líneas, como diciendo, nosotros ayudamos a este gobierno de izquierda representativo en América Latina a su lucha contra la corrupción. Nosotros somos los padres de la democracia. Los republicanos vamos a la vanguardia con esta lucha contra la democracia. Y cuidado, demócratas, porque hay gente de ustedes que también estuvo al lado de aquellos. No estamos diciendo que sean culpables, pero tengan cuidado, no vaya a ser que en el desarrollo de un proceso vaya a resultar alguno de ustedes responsable, lo cual no me sonaría inaudito. Nosotros sabemos las conductas que tiene Donald Trump. Ya lo decía hace rato Filiberto, en contra de los pueblos latinos, ¿no? Ya hablamos de que no fueron incluidos en un padrón que determina la cantidad de delegados y de sectores electorales que se pueden establecer para mandar a estos delegados a votación final en la que se elige al Ejecutivo de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, yo sí que considero que tendría que ser leído entre líneas, ¿no? O sea, bien dice también, no se ha hablado de este tema frente a los reflectores, ¿no? No lo está capitalizando en ese sentido. Sin embargo, vamos a verlo así. También Filiberto mencionó algo en relación de México, decía, el ser Gordillo anda ya por las calles. ¿Qué quiere decir eso entonces? En el momento en que Enrique Peña Nieto, y esto es nada más como un referente, la mete a la cárcel, si bien es cierto, pudiera haber elementos, no puedo decir que es inocente o culpable de algo, pero estuvo en proceso y en prisión preventiva, lo hace con el propósito de mandar un mensaje. No hubo una sentencia que la condenara, pero estuvo en la cárcel y mandan un mensaje, ¿no? A los opositores. En aquel caso, Alba Ester, todo aquel líder sindical que esté en contra, que no esté con el PRI, está en contra mío, ¿no? Porque yo soy candidato del PRI. Allá como pudiera ser, todo aquel que no respeta al presidente republicano, que es el mejor postor para la Casa Blanca, todo esto bajo la propia visión de Trump, ¿no? Ni siquiera me atreví a decir de los republicanos, de Trump, todo el que no esté conmigo está contra mí, y ahí está la muestra, ¿no? Fíjense bien, Felipe Calderón apoyando a Joe Biden, ¿no? Enrique Peña Nieto, ni sus luces, ni aparece, pero ahí está Cienfuegos, ¿no? Que es parte de una administración pública que lamentablemente no tuvo la mejor relación con Donald Trump. De hecho, por ahí en la historia hay un discurso en el que Cienfuegos dice que Donald Trump es una persona que no está bien de sus facultades mentales cuando era candidato a la presidencia. Entonces, hay que leer entre líneas todo esto. Y en ese sentido, si es que fuera posible, Junior, si no, podrías echar por tierra toda esta posibilidad. Pero, ¿qué debería ocurrir para que estos procesos judiciales pudieran impactar? Tú dices que a lo mejor no van a impactar, pero ¿qué crees que tuviera que pasar para que sí impactaran y determinaran algo en la elección del presidente de Estados Unidos de Norteamérica? Gracias. Definitivamente para que pudiera tener un impacto, primero que nada mediático y que eso se pudiera traducir en votos, por principio de cuentas del pueblo y luego entonces de los representantes del colegio electoral, que ya vimos que son los que finalmente se decantan por uno o por otro, definitivamente tendrían que ya salir nombres de generales estadounidenses que pudieran estar implicados con Cienfuegos en el periodo o en el mandato de Barack Obama, ¿no? O sea, no hay más. Mientras no salgan personajes de ese, de ese tamaño, difícilmente el electorado estadounidense, como bien lo acaba de citar Philly, lo estaría todavía enlazando, porque realmente dentro de las prioridades del electorado de allá no está en su día a día el contexto mexicano, incluso ni siquiera para los latinos yo me atrevería a decir, porque recordemos que los latinos son todo un mosaico, sí mayoritariamente mexicano, pero para el mexicano tiene esa añoranza de que haya una democracia en México, pero aún estando allá no le afecta al 100% lo que llega a pasar acá. Es decir, sí entiendo que muchas veces son refugiados económicos por, la, por las condiciones, ¿verdad? Eh, deplorables que aquí hay en cuanto a la seguridad y en cuanto a la escasez de trabajo. Pero ya estando allá, ya su realidad es diferente. Por lo que en el electorado de Estados Unidos, la prioridad son
situaciones del orden local, ¿sí? Entre ellas el empleo, los impuestos, y en el orden exterior estaría más bien la hegemonía militar que su país pudiera llegar a tener ante amenazas como Rusia o China. De otra forma, no van a voltear a ver el caso mexicano mientras no salgan este, generales estadounidenses, ¿no? Y ahí sí, entonces ya estaríamos tocando al Partido Demócrata, porque verían la manera de poder ensuciar la figura de Biden, ¿verdad? Que en algún momento ha sido vicepresidente, ensuciar la figura de Obama, ensuciar la figura de Hillary Clinton, ¿no? Que también acompañó a Obama. Entonces, creo que hasta entonces no lo tocaría. Y no perdamos de vista que ya estamos hoy a 27 de octubre y las elecciones son la siguiente semana. O sea, si va a pasar algo, tendría que pasar ya en estos días, ¿eh? Porque pues, ya post elecciones, pues ya que salgan estas figuras, ya de nada le serviría a Donald Trump, ¿no? Por lo tanto, así es mi opinión. Gracias. Pues habría que ver si existe la posibilidad de que se dé una segunda vuelta, ¿no? Y a lo mejor ya abriríamos más el campo. Muchas gracias, Junior. Pues bien, como han escuchado, hay bastante que decir en relación del fenómeno social, el fenómeno político que impacta en las elecciones en un estado como el norteamericano. Y ahora afortunadamente lo estamos relacionando con una situación que también afecta a los intereses de nuestro país. No en cuanto al gobierno de Estados Unidos, no en cuanto al Ejecutivo, que si bien es cierto tiene relación con nuestra realidad económica, no es a lo que nos referimos, sino al castigo a quienes son señalados como criminales por favorecer las operaciones ilícitas en nuestro territorio y que tienen un impacto en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso sus procesos, ¿no? En contra. En ese sentido, pues quisiéramos agradecerles a todos los que nos ven, a todos los que nos siguen, ese selecto auditorio que quiere escuchar siempre puntos de vista diferentes. Y como no hay mejor muestra de reciprocidad que con nuestra labor, pues vamos a poner en sus manos las siguientes consideraciones finales. Si fueras tan amable, Filiberto, ¿cuáles son tus postulados para el cierre de esta emisión? Te agradezco mucho, Luis. Pensé que ya no nos quedaba tiempo, pero me da mucho gusto que nos haya quedado un poco de tiempo para estas conclusiones. Mira, a mí me gustaría ya nada más cerrar con dos reflexiones. Y para eso les vuelvo a compartir la pantalla. La primera reflexión es del orden interno. Es decir, respecto a México y la situación pues que estamos viviendo en esta acusación que se hizo a Cienfuegos. Al ejército mexicano siempre se le ha visto como una de las instituciones más respetables del país, con disciplina, eficaces y honestos. Pero lo que nos viene a decir esta acusación es que a lo mejor desde la punta del ejército mexicano podría haber corrupción y podría haber alguna práctica que no sea verdaderamente leal. Y esto me preocupa porque hoy día el ejército está metido en muchas labores. Está metido en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, en los bancos del bienestar, en el Tren Maya, en las gasolineras, en los libros de texto, en medicinas, en el control de aeropuertos. Incluso ahora se amplió a las aduanas del país. Entonces, mi primera reflexión es, ¿si realmente fue con acuerdo del gobierno mexicano este arresto o no fue con el acuerdo del gobierno mexicano? Porque si fue con el acuerdo, nos habla también de una persecución interna desde México de algunos miembros de la milicia mexicana. Y si fue en desacuerdo,
nos habla de un mal entendimiento entre el gobierno estadounidense, el mexicano y una crisis diplomática. Y lo otro que me gustaría cerrar la reflexión es respecto a la situación que se está viviendo en este momento en los Estados Unidos. Los números nos están indicando que probablemente Trump ya realmente no está alcanzando los delegados que va a requerir. Recuerden que en Estados Unidos las elecciones se pueden incluso anticipar porque hay quien envía sus votos previamente. Entonces, de acuerdo a la información que está empezando a surgir, podría ser que Trump se nos cayera en el último momento. Yo he venido diciendo en todas estas charlas que Trump va a ganar, pero los datos parecen en este momento están indicando otra cosa. Es decir, las preferencias de los diferentes estados de la Unión Americana nos están arrojando otro dato. Pero bueno, solo sabremos de aquí a 7 días justamente, el próximo martes, 3 de noviembre, qué es lo que nos espera respecto a esta elección. Que esperemos, pues, el resultado que sea favorable a México, o al menos ese sería mi deseo, aunque en realidad lo veo muy difícil. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Filiberto. Muy buenos elementos para los que nos están viendo y escuchando. Junior, ¿cómo concluyes esta conversación? Si los escuchaste, Junior, por ahí. No tienes audio en No te escuchamos. Junior. Ya, perdón. Gracias. Con respecto a lo que acaba de decir Philly, en relación a que si la decisión de la aprehensión de Cienfuegos fue o no consensada con el gobierno mexicano, considero que hay algo muy importante. En algún momento también los medios de comunicación han estado manifestando de que de manera oportuna ha sido detenido este hombre, dado que se presume que esta persona estaba ya confabulando en contra del gobierno de López Obrador dentro del mismo ejército mexicano, es decir, a través de un golpe de Estado. Algo así como lo que sucedió en Bolivia, cuando estos evangelistas apoyados por el ejército boliviano, pues sucedieron al poder y quitaron a Evo Morales, ¿no? Algo así se presume que se estaba aquí fraguando en México. Sin embargo, también, para nadie es un secreto, que sería la oportunidad para que Donald Trump pudiera infiltrar ya ciertos perfiles a favor de él, ¿no? De su política intervencionista en el mismo ejército de nuestro país. Dicho esto, pues las elecciones ya se le vienen encima. Yo considero que ya le queda muy poco tiempo, ya no va a haber más debates, por lo que ya no hizo, difícilmente lo va a poder hacer en estos días, ¿no? Gracias y adelante. No, finalmente, muchas gracias a ustedes dos por sus puntos de vista. Muchas gracias a todos los que nos ven, nos siguen, nos escuchan y los invitamos a que vuelvan a escuchar a través de nuestras bocas, a través de esta emisión, las opiniones que tenemos sobre otros aspectos de la realidad que van conformando nuestra historia, que evidencian al ser social, al ser político y que finalmente se gestan dentro de un mundo en el que todo pertenece al mercado. Que estén muy bien y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, que tengan buena semana.